Xavier Domènech es el candidato a la presidencia de la Generalitat por Cataluña en Comú Podem. Xavier Domènech, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es que nada, ese cártel electoral de Puigdemont, que se parece mucho al de su partido. ¿Quién ha copiado a quién? ¿Qué ha pasado aquí? No, hombre, es evidente que nos ha copiado él a nosotros, porque es la estética que utilizamos también en las elecciones generales que ganamos, por cierto. Las últimas elecciones que se han celebrado en Cataluña las hemos ganado por 2 veces nosotros, y es muy indicativo. Es decir, cuando alguien no tiene ideas, acaba copiando incluso la estética de otros. Es decir, y si alguien tiene que copiar los carteles, es que no tiene prácticamente propuesta para nada, porque si tienes que llegar a este extremo, si él, aparte de copiar los carteles, copiara la lucha contra la corrupción, copiara la lucha contra los recortes sociales, copiara las apuestas por la remunicipalización de servicios públicos, estaríamos encantados, pero como es evidente que eso no va a pasar, yo entre la copia y la original me quedo con nosotros mismos, el original. Es decir, no tiene propuestas, bueno, tiene una propuesta que se llama Puigdemont. Sí, es una propuesta ¿Eso piensa usted muy colectiva y muy de país. ¿Eso piensa usted que suma o resta votos? Bueno, es evidente que ellos están haciendo un intento de reeditar Junts pel Sí, pero por separado, ¿no? Es decir, un intento de reeditar la imagen de unas nuevas plebiscitarias en nuevas condiciones y una apuesta por afirmar que el 21 no se elige, lo hemos escuchado, no se elige a un nuevo presidente, sino que en todo caso se ratifica a Puigdemont. El 21 se elige un nuevo Parlamento. De momento no se elige un nuevo presidente. Es el Parlamento que elige un nuevo presidente o una nueva presidenta en este caso. Y sobre todo el 21 yo creo que tenemos que decidir cómo salimos del desbloqueo actual, no cómo seguimos viviendo atrapados en un pasado que nos ha llevado a bloqueo actual. Y en este sentido, a todos aquellos que nos han llevado de responsabilidades de gobierno a la situación que hemos vivido, difícilmente van a ser capaces de sacarnos del mismo. Ayer, señor Domènech, escuchando aquí a Marta Rovira, sí. Me preocupé un poco, sí, yo también. Porque no tuve la sensación de pantalla pasada. Hay 2 afirmaciones que formuló Marta Rovira, yo creo especialmente preocupantes. La primera, es decir, que las elecciones del 21 de diciembre son el referéndum que no pudimos hacer. Es decir, yo de ahí deduzco, ya me dirá lo que deduce usted, de ahí deduzco que una mayoría independentista, según ellos, les daría pie o les legitimaría a seguir adelante otra vez con su hoja de ruta. Y la siguiente manifestación es que la unilateralidad no existe, sino que es un invento del Estado. Me parece especialmente preocupante lo segundo, porque yo ya no sé si es autoengaño, lo que seguro es que es delirio, lo que dijo ayer Marta Rovira, y es mentir. Es decir, es evidente que en Cataluña hemos vivido durante mucho tiempo en una estrategia practicada por el gobierno de la Generalitat, que era una estrategia de la unilateralidad, y eso es absolutamente evidente. El Estado tuvo una estrategia del bloqueo y del no diálogo, pero la estrategia de la unilateralidad es la estrategia del gobierno de Cataluña, una estrategia que nos ha llevado a la situación actual, que nos ha llevado a un gobierno de la Generalitat que no gobernaba para todos los catalanes, que a una mitad de los catalanes los dejaba atrás y a la otra mitad de los catalanes los ha frustrado con esa estrategia, ha frustrado también sus anhelos de cambio, pero lo más grave es que de esas declaraciones se derivaba una situación de delirio en el discurso, es decir, un intento de hacer coherente un relato que cada vez es más y más y más incoherente. Y aquí lo importante para mí es que estas elecciones van básicamente, efectivamente, de cómo recuperamos el autogobierno de Cataluña, que está intervenido, van de cómo recuperamos la normalidad democrática, y eso tiene que ver con la eliminación del 155, pero también tiene que ver con que no podemos tener cargos electos en prisión, y espero que puedan salir antes del inicio de la campaña. Van también, efectivamente, porque en Cataluña necesitamos que cosas que hace demasiado tiempo que no están en el centro del debate político y de la acción política, como es la agenda social, vuelvan a estar en el centro, porque solo estando en el centro de eso, vamos a poder construir un nuevo acuerdo de país. Un nuevo acuerdo de país para todos los catalanes y las catalanas. Un nuevo acuerdo de país donde efectivamente superemos la situación actual y también podamos hacer una propuesta en positivo a partir de amplios consensos de cómo superamos también un Estado autonómico que en Cataluña ahora mismo hace aguas, ¿no? Señalaba usted ahora a los dirigentes independentistas de la responsabilidad de la unilateralidad, porque evidente han sido ellos, pero se ha tenido la sensación, señor Domènech, que los comunes en muchas ocasiones han estado a su lado, no en la defensa de la unilateralidad, pero sí se les ha visto cerca de ellos. Sí, yo creo que en la defensa de la unilateralidad nunca, y de hecho creo que hemos sido
diría los más activamente explícitos públicamente en momentos claves, además en momentos absolutamente claves, hemos levantado la voz diciendo que esto no nos lleva a ningún sitio. Primero porque evidentemente porque no era para nada efectivo en relación al Estado y no se abría un diálogo abierto, pero es que sobre todo era porque la unilateralidad significaba dejar detrás a una parte muy importante del país. Pero es que además, creo que es lo fundamental es esto, pero es que además es que se ha demostrado que es absolutamente inefectiva. En Cataluña hay anhelos de cambio. Cataluña yo creo que es un país que históricamente ha tenido grandes anhelos de cambio y de transformación, que ha tenido una vocación histórica, además de que ese cambio en Cataluña fuera un impulso para el cambio también progresista en España. Esos anhelos de cambio, el gobierno de la Generalitat ha decidido que solo podían darse por una vía y que solo podían darse de una manera. Y yo creo que no, es decir, que los anhelos de cambio son plurales y que tenemos que llegar a esos amplios consensos de país para ver cómo superamos la situación actual, que se hace efectivamente con un nuevo acuerdo de país que puede plantear poder hablar otra vez al Estado, a España, de tú a tú, desde Cataluña a España, pero que se hacen efectivamente desde consensos que no pueden partir de la unilateralidad. Usted ha dicho esta mañana, ha rechazado formar parte de un eventual gobierno con Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP. Aunque no formara parte del gobierno, ¿apoyaría una investidura de los independentistas? Es que nosotros, una propuesta de gobierno, por eso decimos la importancia de recuperar la vocación progresista de Cataluña, la importancia de poner en el centro que hay muchas fracturas en Cataluña y que hay una fractura sangrante desde hace muchos años, que es una fractura social. Hay 1 millón de catalanes y catalanas en estos momentos que están en peligro de pasar a la pobreza directa, y somos el espacio de todo el Estado donde hay más desahucios y tenemos toda una serie de elementos que tenemos que poner en el centro. Y para nosotros eso es incompatible, el desarrollo de ese programa social, de ese modelo de país, es antitético al que ha venido a representar Convergencia, ahora llamada PDeCAT, ahora dentro de la lista de Junts per Catalunya. Eso es algo que ha practicado Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha practicado los gobiernos, y la CUP también, la CUP desde un apoyo externo, pero también los gobiernos que tenían mayorías de consejeros que provenían de Convergencia o del PDeCAT, los gobiernos donde se sacrificaban las apuestas sociales en aras a pactos políticos, pero esto nosotros no lo hemos practicado nunca y no lo vamos a practicar nunca. Para nosotros eso no es una interpelación, tendría que ser una interpelación en todo caso para Esquerra Republicana, en dos sentidos. ¿Piensa gobernar para las mayorías y no solo para una parte del país? ¿Y esa E de Esquerra Republicana de Cataluña es invisible o alguna vez existirá? Usted me dice, no, ahora voy con Berna. Estabas levantando la mano ya. Sí, voy contigo. Sobre este asunto. Sobre este asunto hago solo una última pregunta. No formar parte de un gobierno, pero si es necesario el apoyo de los comunes para que gobierne Esquerra Republicana, por poner un ejemplo, ¿hay alguna línea roja? ¿Hay algo por donde ustedes no van a pasar? Primero, lo voy a decir rápidamente, porque es que no es que quiera eludir la pregunta, pero me parece importante. Primero que estamos en una situación extremadamente compleja y difícil y unas elecciones que evidentemente no son normales. La única grandeza de estas elecciones es que finalmente ese Parlamento y el futuro del país lo va a decidir los catalanes y las catalanas. Nosotros difícilmente podemos pactar con aquellos que no hagan apuestas para construir proyectos que agrupen a todo el país o las amplias mayorías más grandes posibles de todo el país, aquellos que sigan apostando, por tanto, por vías unilaterales, y aquellos que no pongan en el centro que Cataluña necesita, como España, políticas que nos permitan revertir todo lo que hemos vivido en términos sociales y económicos. Por tanto, es difícil pactar con una Esquerra Republicana que está proponiendo en estos momentos lo que decía ayer Marta Rovira, más que nada porque hemos vivido demasiado tiempo discursos contradictorios en cada momento, y nosotros decimos que estas elecciones tienen que ser las de la honestidad absoluta y la sinceridad absoluta, y además lo que está proponiendo es un gobierno con la antigua Convergencia, ¿no? Berna, ahora sí te dejo preguntar. Señor Domènech, sí, todos tenemos en la cabeza, y ya sé que los comunes no es Podemos exactamente, pero todos tenemos
casi como un trauma a algunos el hecho de que Podemos permitió gobernar a Rajoy por no permitir un gobierno del Partido Socialista. Y ahora voy a la pregunta a usted, no sobre ese pasado, no sobre ese pasado. Pero la afirmación es una conclusión sobre el pasado que no estoy de acuerdo. Bueno, sigue Vale. Claro, si hago la afirmación es la pregunta es otra. Bueno, entonces, no, la pregunta es, ¿ustedes permitirían también un gobierno de Esquerra por no apoyar un gobierno de un bloque constitucionalista? Es una pregunta muy concreta, ¿eh? Sí, pero déjame decir, solo no Claro, voy a entrar en discrepar, discusión, por pero supuesto. discrepar siempre es posible y es bueno. Es decir, nosotros apostamos claramente por un gobierno progresista en España. Y finalmente lo que pasó es lo que sabemos todos y todas, que hubo una tarde-noche fatídica, un asesinato en el Comité Federal, y eso llevó a lo que llevó. Pero eso sería una discusión... Eso sería para otro día. Pero, entonces, la pregunta era... ¿Ustedes permitirían también un gobierno de Esquerra, por ejemplo, con la CUP, etcétera, los del delirio, los de tal, por no apoyar al bloque constitucionalista? O sea, nosotros vamos a construir una propuesta que sea una propuesta de futuro para Cataluña, que sea una propuesta también de gobierno. En esta propuesta de gobierno, usted me pregunta a quién apoyaría. Me gustaría preguntar quién nos apoyaría a nosotros según el resultado electoral. Nosotros, un gobierno que en estos momentos sume, porque usted le llama constitucionalista, que es una bella palabra, pero yo lo voy a describir de otra manera. Un gobierno que sume al Partido Popular de Xavier García Albiol, que representa prácticamente la xenofobia en estos momentos. Bueno, pero esos son 6-7 escaños, por ejemplo. Y un gobierno que sume a la apuesta de la presidencia que hay en Cataluña ahora mismo, hecha por José María Aznar, que apuesta claramente, no por el PP, sino por Inés Arrimadas, ese gobierno no lo vamos a apoyar. Bueno, entonces ya me ha contestado, también discrepo de esto, es decir, quiero decir que si apuesta alguien por Inés Arrimadas puede ser unos cuantos cientos de miles de votos que le den 24 o 25 escaños, no Aznar, ¿no? Son los catalanes los que van a votar, no Aznar, ¿no? Evidentemente, por suerte, Aznar puede votar tranquilamente, pero no es Aznar quien decide. Exacto. Lo deciden los catalanes y las catalanas, efectivamente. Pero que ahora mismo el principal apoyo exterior que estamos viendo de un expresidente del gobierno a Inés Arrimadas sea José María Aznar, para nosotros solo nos hace que confirmar y reafirmar algo que ya sabemos, que es que Ciudadanos efectivamente se crece en el marco plebiscitario, vive el marco plebiscitario, pero detrás de esto está una versión que para nosotros está incluso a la derecha del Partido Popular. Una versión que apuesta, por ejemplo, por el copago sanitario, una versión que apuesta, por ejemplo, por la mayor precarización de las relaciones laborales, o una versión que se presenta como regeneradora de la política, pero que no se sabe cómo siempre acaba apoyando los partidos más corruptos en cada sitio. De Miquel Iceta no ha dicho nada. Bueno, no me han preguntado. Sí, lo incluía dentro del bloque constitucionalista, claro. Lo incluía dentro. Deducimos que con Miquel Iceta se encuentra más cómodo. Sí, pero también lo mismo, es decir, por eso queremos hacer una campaña, queremos ver los resultados y queremos hacer propuestas efectivamente de gobierno, pero un Partido Socialista que en estos momentos pacta con los herederos de Unión Democrática. Curiosamente, la Unión Democrática es una cosa increíble porque parecía el partido desaparecido y tiene una parte dentro del Partido Socialista de Cataluña y otra parte dentro de Esquerra Republicana. En la parte que está dentro del Partido Socialista de Cataluña es la que está en contra del derecho al aborto y está en contra del matrimonio homosexual. Y el que está en la parte de Esquerra Republicana es la versión neoliberal que nos subió las tasas universitarias y tuvo Cataluña las tasas más caras de todo el Estado. Algo impresionante a la supervivencia de Unión. Pero déjeme, un Partido Socialista que tiene esos apoyos dentro de su propia lista. Un Partido Socialista que el otro día escuché para sorpresa mía, y espero que pueda rectificar, porque fue para sorpresa mía. Escuché una entrevista de TV3 a Miquel Iceta decir que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que se apuntaban recortes, frase que hacía años que no oía y no entiendo para nada qué hace Miquel Iceta apuntalando esta frase y si está pensando en recortes, que lo explica. Y un Partido Socialista que acaba apoyando al PP a cambio de nada, porque el apoyo del 155 parecía que era por una comisión de reforma constitucional y ya hemos visto que el señor presidente del gobierno lo que ha dicho es el compromiso era hablar, no hacer, que bueno, está bien que la gente hable, eso siempre es bueno. Yo me vas a dejar hacer dos preguntas. Vale, pero sean breves. Una porque es la misma que habéis hecho vosotros. Entonces, ¿con quién va a construir ese nuevo acuerdo de país al que se ha referido? Ustedes y quién más, porque ustedes solos
no da. Y ahora la pregunta. Sí. Ya que ha dicho que la honestidad tiene que ser absoluta en estas elecciones, ustedes y Podemos han hablado mucho de que sí están a favor de un referéndum pactado. Sí. ¿No convendría decirle a los catalanes que un referéndum pactado para decir sí o no es imposible? Para decir sí o no a la independencia, que lo que habría que hacer sería encontrar una mayoría que cambiara una constitución que permitiera después hacer un acuerdo pactado. Bueno, primero, el tema del acuerdo de país no es un... Yo ya sé que todo ahora se quiere reducir a un acuerdo de gobierno. Sobre el acuerdo de gobierno nosotros ya lo hemos dicho. Yo creo que vamos a ser el voto decisivo en estas elecciones, que vamos a poder configurar nuevas mayorías y que esas nuevas mayorías se van a configurar no desde la unilateralidad, ni tampoco desde configuraciones de gobiernos que son una pésima noticia para Cataluña. Para nosotros es una pésima noticia un gobierno formado por el Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, y una pésima noticia para España, porque eso tiene consecuencias para España. Pero el acuerdo de país es algo que va mucho más allá de esto. Es decir, es un acuerdo de país significa interpelar a todo el mundo, no excluir absolutamente a nadie. Primero, interpelar a toda la sociedad, porque hemos tenido grandes acuerdos en Cataluña que han incluido desde sindicatos a patronales, interpelar a toda la sociedad y después interpelar a todos los espacios políticos. Un acuerdo de país significa la construcción de una nueva propuesta que para nosotros tiene que ver con el blindaje de los derechos sociales, tiene que ver con el aumento de lo que nosotros llamamos soberanías compartidas, es decir, dejar mucho más claro qué competencias son exclusivas, qué competencias son compartidas, tiene que ver con una apuesta más fuerte por una arquitectura institucional en Cataluña hacia el municipalismo, tiene que ver con muchas cosas y iría muy lejos. Pero ese acuerdo de país es absolutamente necesario, más allá de los acuerdos que pueda haber de gobierno. Si seguimos pensando que lo de Cataluña se soluciona puramente como una discusión sobre el poder y no sobre el país, volveremos a vivir de otras versiones lo que hemos vivido hasta ahora. Y sobre el tema del referéndum pactado, para mí lo central ahora mismo es ese acuerdo de país, porque es lo que puede ampliar. Yo creo que Cataluña hemos vivido demasiado tiempo pensando que hay una pregunta fundamental y que el sí o el no a esa pregunta, en este caso la independencia, sí o no, es la única vía de la política. Y nosotros lo que estamos diciendo, no, más allá de ese sí o no, hay una amplísima mayoría de catalanes y catalanas que comparten muchas cosas en común y que compartir esas cosas permite ya iniciar un cambio de la situación en Cataluña que pueda ser una ayuda para el cambio en España. Ahora bien, usted me preguntaba sobre el referéndum pactado. Nosotros aquí hemos propuesto dos cosas, pero son dos cosas en paralelo. Estoy hablando del gran acuerdo. Nosotros hemos planteado que en Cataluña lo que tiene que haber es un pacto de claridad, y cuando me refiero a un pacto de claridad me refiero a que la construcción sobre el posible referéndum, en este caso por parte del gobierno no era pactado, pero el posible referéndum se hacía excluyendo a muchas fuerzas sociales y políticas. Vivimos un caso muy claro. Había una cosa que se llamaba Pacto Nacional por el Referéndum, que agrupaba a todos los sindicatos, a las grandes entidades del país, independentistas y no independentistas, pero ese Pacto Nacional por el Referéndum, lo que se le dio una fecha de caducidad y se decidió que se optaba por la unilateralidad y el gobierno. Nosotros planteamos que se tiene que haber un pacto de claridad en Cataluña, que es un debate entre catalanes y catalanas, primero, es un debate entre catalanes y catalanas que no se puede exteriorizar siempre hacia el Estado y que eso nos debe llevar a la posibilidad de una ley de claridad en el Estado. Y dicho esto, yo no estoy de acuerdo, porque sería una discusión muy larga, pero creo que hay muchos constitucionalistas que estarían a mi lado de que no se puede hacer dentro de la Constitución un referéndum pactado. Yo creo que sí que se puede hacer. Voy a citarles solo uno. Hay alguno, sí. Hombre, alguno no. Siempre, sí. No, hombre, alguno no. O sea, Rubio Llorente, Pérez Rollo, Francesc de Carreras. Bueno, alguno no. Yo creo que hay algunos. Es decir, yo, de hecho, esta vía la defendía, por ejemplo, Francesc de Carreras, que era uno de los mentores de Ciudadanos. Si usted coge en el Google y pone referéndum de independencia o referéndum pactado, pone el nombre de Francesc de Carreras, le saldrá explicadísimo, muy bien explicado, un artículo de La Vanguardia, cómo se puede hacer ese referéndum. Ramón, no sé si quieres preguntar algo. Yo le preguntaría al señor Domènech si en ese debate sobre la estructura territorial del Estado, que acaba siendo la gran asignatura pendiente que todos tenemos, ¿usted cree que pasa irremediablemente por la reforma de la Constitución? ¿O hay campo con la actual Constitución para conseguir consensos mucho más amplios que los actuales?
Nosotros en el planteamiento que hacemos de nuevo acuerdo, de nuevo pacto, de New Deal, en esos momentos, lo planteamos primero como un pacto que tiene que darse entre catalanes y que eso le dará la potencia al pacto. Es decir, un pacto hecho desde amplias mayorías y no solo desde una parte. Y ese pacto después, evidentemente, se tendrá que negociar con el Estado. Nosotros entendemos que lo importante es el pacto y después las vías de aplicación del pacto pueden ser muy plurales. ¿Qué quiero decir con ello? Que, por ejemplo, la apuesta del Partido Socialista es una reforma constitucional y es como su gran maná, ¿no? Pero una reforma constitucional tiene una temporalidad larga, como mínimo, y tienes que llegar también a amplios consensos. Hay vías. Nosotros apostamos efectivamente por una transformación constitucional potente y creemos que eso es necesario no solo en la arquitectura territorial, sino en la social, en la democrática. Pero entendemos que hay muchas cosas que se pueden hacer desde ya. Por ejemplo, las reformas de las leyes orgánicas, que podría haber ya mayorías en el Congreso en estos momentos, pueden afectar a cosas tan básicas para avanzar en la solución como la ley orgánica de referéndums, sería una, pero también la ley orgánica del Poder Judicial, la misma LOFCA, que es la de financiación. O sea, hay varias ya mecanismos que permiten construir pactos políticos que ya puedes ir avanzando mientras llegas al objetivo final, no esperar el objetivo final para avanzar, que ese es uno de los problemas que hemos vivido en Cataluña y que estamos viviendo también en España. ¿Mañana es su última sesión de control? Sí. ¿Va a participar? Sí, la ¿Tiene que preguntar? Sí, tengo que preguntar a la vicepresidenta del Gobierno básicamente si después de las elecciones del 21 el Gobierno del Estado va a aceptar de una vez la posibilidad de negociaciones bilaterales. Algo que existía en el Estatut y que está aprobado, que es la Comisión Bilateral, que no se convoca, no va más allá de esto, pero por ejemplo, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado no se convoca desde 2011, curiosamente, cuando ganó Mariano Rajoy. Pero más allá de esto, vivimos una realidad que se afirma de una manera, pero es de otra. Por ejemplo, la negociación del cupo vasco es evidente que es bilateral. Por ejemplo, la propia aprobación de la Ley de Mejoramiento Navarro, que no es un estatuto, es otra cosa, ahora entraríamos también en un debate largo, se produce siempre su reforma y su propia aprobación se tiene que producir a partir de una negociación bilateral entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado. Y ahí nadie dice nada, ni hay ningún problema. Y nosotros entendemos que uno de los factores de construcción de los propios pactos territoriales que ahora están destruidos tenía que ver con esto. Y voy a poner un último ejemplo y no sigo por aquí. El pacto por el que se restablece la Generalitat de Cataluña es previo al propio proceso constituyente del 78, es previo a la aprobación de la Constitución y de hecho forma parte de los grandes principios constitucionales y es un pacto evidentemente bilateral entre Tarradellas y Adolfo Suárez. Con las prácticas actuales del Partido Popular ni la transición se podría haber hecho. ¿Echará de menos la política nacional? ¿Echará de menos el AVE? El AVE... Mira que está bien el AVE, pero no lo echaré de menos. O sea, creo que es un gran medio de transporte, pero es verdad que aquí he hecho grandes amigos y grandes amigas y que la política en el Estado es apasionante, sí. Pero también creo que ahora es un gran momento porque podemos ser decisivos para poder construir el futuro de Cataluña, de nuestro país, en un momento especialmente difícil para ella. Pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando y antes de las elecciones incluso. Muchas gracias.